Adelante, Bueno, Fede. gracias, Lau. Este, ahí ya hablando de, ¿no? Como de grupos y actividades terapéuticas, la previa de los grupos es re importante. Y cuando Laura les da la bienvenida, les pregunta el nombre, el apellido, bueno, la cámara, si es posible, qué sé yo, son maniobras de comenzar un espacio grupal. Esto no es un grupo de terapia, es una charla, pero esto es lo que hace Laura en las reuniones de familiares y lo que hace Laura en los grupos de terapia y lo que tratamos de hacer en los grupos, ¿no? Bueno, hoy la idea era hacer una charla que tenga como común denominador pensar algunas aristas como el mundo familiar. Nuestra especificidad tiene que ver con, ustedes lo saben probablemente, eh, tiene que ver con los consumos de drogas, pero también es cierto que los fenómenos que ocurren en los tratamientos de consumo problemáticos son fenómenos que ocurren en el espectro de la salud mental. Lo que pasa es que en consumos problemáticos todo ocurre con una velocidad, una adrenalina, un vértigo y una masividad que en otros tratamientos de pronto ocurren esos fenómenos, pero en otras coordenadas, ¿no? En términos de fuerza G, ¿no? Ahora que se estrenó la segunda parte de Top Gun, el tratamiento de adicciones, se te queman los libros, como dijo el colega de Salta, ¿no? Los libros quedan raros, quedan lejos, quedan lejanos. Vos estás enfrente del paciente y la familia, y los manuales quedan... bueno, hoy entonces vamos a tocar algunas aristas de lo que a nosotros nos pasa con el mundo familiar. Qué buen lugar para ser psicólogo que un casino. Me parece extraordinario, Romina. Me da mucha curiosidad cómo será el trabajo en un casino de un psicólogo. Bueno, hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Nos parecía bien arrancar por ahí, ¿no? Me parece que lo que le pasa a muchas personas que padecen depresión es lo que le pasa a muchas personas con trastornos mentales. Hay algo de la enfermedad mental que es silencioso, que es invisible. La depresión es paradigmático, ¿no? Afecta nuestra energía corporal, el ánimo, nuestra capacidad para pensar, nuestra capacidad para percibir la realidad, el disfrute. Es una causa, por ejemplo, de suicidio. En la población de 10 a 19 años, ustedes saben que hay dos causas de suicidio. 10, 19, 25. Digamos, hay dos causas de muerte joven, eso me refería. Accidentes y suicidio. Y ustedes saben, gracias, Emi, y ustedes saben que, hablando de lo actual, un cuarto, o sea, el 25% de los accidentes de tránsito están mediados por personas que conducen ebrias. De tal manera que el otro día me preguntaban, no sé, en una radio, dígame una medida para disminuir la mortalidad en drogas, alcoholemia cero, en todo el país. Un cuarto de los accidentes, somos el tercer país en el mundo en muertes por accidente de tránsito. Arranquemos por alcoholemia cero. Una cosa que pasa además con el sufrimiento mental es que no solo los demás a veces no entienden que uno la está pasando muy mal, sino que uno mismo relativiza el sufrimiento. Debería estar mejor, no debería sentirme así. Alguien diría en DBT, diría, ¿no? En terapia dialéctico-comportamental diría, invalida el propio padecimiento mental. Para colmo el entorno, bueno, hace lo que puede. Y muchas veces señala todas las razones por las cuales esa persona debería estar mejor. O describe la ausencia de razones por las cuales estar mal. Que para la persona que la está pasando mal es... Así que ahí va nuestra pequeña mención al día de lucha contra la depresión. Todo lo que implique un día de lucha contra, a los que nos dedicamos a drogas ya sabemos que nos fue mal, ¿no? La lucha contra las drogas y la lucha contra, bueno, nunca fue muy acertado el término.
habrán leído a Tolstoy, de pronto leyeron Ana Karenina, y quizá los mejores 2 renglones de la novela sean estos. Todas las familias felices se asemejan. Cada familia infeliz es infeliz a su modo. Muy difícil entender una familia. No alcanzan las visitas domiciliarias, los informes psicológicos del asistente social, mucho menos las escalas de autollenado, porque yo tiendo a pensar que las familias son más bien un misterio. Además, cada profesional de la salud mental, a la hora de evaluar una familia, señala como normal o anormal, respecto a la familia, a la conformación y a su funcionamiento, aquello que en su esquema mental es normal y anormal. El otro día yo contaba la anécdota, varios en el equipo nos gusta correr. Yo estaba corriendo, ya me pasó hace varios años esto, pero me volvió a pasar hace poco. Bueno, hay una relación, yo diría casi de un parentesco enorme entre el atletismo y los tratamientos de adicciones. Hay muchos principios en común. Y yo veía a una persona, me pasó en la maratón de Mar del Plata, vi un par de personas descalzas, no, a una persona descalza, o sea, corriendo la maratón de 42 kilómetros, descalza. Claro, en la maratón estás tan cansado que no te detenés. Ahí te das cuenta que cuando te detenés mucho en la vida de los demás, ¿no? Es que sobra energía, porque lo cierto es que estás tan cansado que ver a alguien corriendo me llamó la atención un momento. Pensé, debe estar loco, y seguí corriendo. Mucho tiempo después me enteré, preparando una nota, un artículo sobre lo que es la experiencia de correr maratones, que hay un movimiento mundial de personas que corren descalzas. Y hace poco corrimos la ultramaratón de Balcarce, y una persona que me sacó, no sé, 15 vueltas, corrió descalza al lado mío 6 horas. Y yo pensé que estaba loco. Yo pensé que estaba loco en serio. Y después empecé a leer, y es un movimiento mundial de personas que dicen lo que produce lesiones son las zapatillas, hay que correr descalzos. Digo, ¿cómo decimos que una familia es disfuncional? ¿Cuál es nuestra capacidad mental, psicopatológica, no sé, poética, para decir que una familia tiene un funcionamiento disfuncional? Yo descubrí que cuando un terapeuta dice familia disfuncional es que no entiende lo que está pasando, y que es un primer diagnóstico rápido para decir que algo no es una disfuncional. Pero es una etiqueta difícil esa, porque aparte señala casi implícitamente de que a la familia le pasa algo, y casi que sugiere que es la causa del problema. Pensaba, los locos Adams, ¿qué tipo de familias serán, ¿no? Después hay una cosa que es, bueno, las familias normales, que bueno, por supuesto no sé qué es normal y tampoco sé qué es disfuncional, pero las familias que en principio se ven como normales, ahí me acordé de un cuento que leí hace poco en realidad, que se llama, por ahí lo tienen a Kipling, al autor, pero bueno, el cuento se llama El ojo de Alá, que es sobre la invención del microscopio. Y entonces Kipling, en el cuento de Alá, dice, pone una gota de agua en lo que sería el no me acuerdo ahora el nombre, bueno, el preparado. Y entonces dice Kipling, algo así, porque no lo tengo literal, lo que pasa es que lo leí, dice, en una simple gota cristalina de agua vi con horror organismos minúsculos y vigorosos de distintas formas, circulares, espiraladas, romboidales, un universo vivo y vigoroso que modificó para siempre
mi idea respecto de tomar agua. Bueno, ¿qué es una familia normal? ¿Qué sé yo? Si se pone el microscopio en el funcionamiento de nuestra propia familia, ¿qué daríamos en el test? Yo estos años, yo me recibí de médico en el 2001 y no sé, de psiquiatra en el 2005. Yo he visto mucha luz y mucha solidaridad en familias catalogadas como disfuncionales. Presencié en vivo y en directo aquello que se denomina resiliencia, ¿no? Cómo miembros de una familia se reponen a un golpe feroz e incluso son personas que casi agradecen la crisis. No sé si les pasó alguna vez a ustedes, personas que hayan tenido una crisis feroz, dramática en su vida y que digan, menos mal que pasó, menos mal que me pasó esto. Y vos decís, gente que perdió muchas cosas, estoy hablando. Y también vi cosas horribles. Mentiras, pactos, alianzas, secretos, que operan, uno ve a familias atravesadas por los secretos, por las alianzas, por los tabúes, y uno se da cuenta que son maleficios realmente, que operan además transgeneracionalmente, que tienen consecuencias en varias generaciones. Qué mala idea es mentir, qué caro que es mentir, y qué caro que es sostener una mentira. Qué poco práctico, qué caro, ¿no? Nuestros pacientes, los pacientes que atendemos más bien, dicen, no dicen desde que no me drogo, desde que no miento mi vida cambió. ¡Qué alivio! ¡Qué quilombo era mentir! ¿Cuánto tiempo perdía mintiendo? Todos tenemos un plan, ¿no? Todos tenemos un plan. Pero hay una frase que es de un boxeador que se llamaba Barrow, que decía, todos tenemos un plan hasta que te dan el primer golpe en la cabeza. Todos pensamos que la vida va a ser de una manera, pero muchas de las familias que nosotros atendemos y muchos pacientes que atendemos, hay una bisagra existencial y todo cambió. Y a veces cambió de manera imprevista. Bueno, una de las razones por las cuales yo creo que tenemos que entender más y mejor el tema de las familias es porque vivimos con nuestras familias. En nuestra cultura, no nos vamos a los 16 años a una universidad y a una ciudad a 800 kilómetros. La verdad es que básicamente vivimos con nuestras familias. Ahí había alguien de la Cedronar. Hay un estudio del Observatorio Argentino de Drogas, que depende de la Cedronar, que mostraba que el 70, el 80% de pacientes con adicciones graves en Argentina vivían con la familia. No eran esas personas, yo diría, delincuenciales, que vivían homeless, debajo de un puente, con armados, que, no sé, antisociales. No, vivían con mamá, papá o el tío y al mediodía comían milanesa, si es que había milanesas, quiero decir. Por otro lado, en problemas de salud mental crónicos, acá hay dos definiciones para mí por lo menos provocadoras, porque todo el mundo nos pregunta esto todo el tiempo. Pero vos hablás de adicciones o de problemas mentales. Entonces, primera definición, las adicciones son un trastorno mental severo. Digo esto porque desde la ley de salud mental y adicciones hasta los profesionales de salud mental que no atienden pacientes con adicciones, a los mismos pacientes que no se reconocen con un problema en su salud mental, sino algo así como con un hábito compulsivo que deben modificar, los manuales de clasificación diagnósticos de norteamericanos y la Organización Mundial de la Salud no plantean ningún enigma al respecto. Son problemáticas del orden de la salud mental. Y la segunda, las adicciones en términos de ¿es un problema agudo o crónico? ¿Cuál es el modelo? Y la verdad que hoy hay un consenso internacional y de mucha bibliografía que implica un tratamiento a largo plazo. Y digo esto porque estamos en una época en donde los pacientes
o Carl Rogers diría clientes, en ese pragmatismo americano, pero que a veces viene bien el pragmatismo, en donde los pacientes clientes vienen a solicitar tratamientos para resolver sus problemas. La industria de la salud y de la salud mental, presionada por muchas variables, también promete soluciones a corto plazo. Y cuando atendemos un paciente que gestó su adicción en 5, 10, 15 o 20 años, la latencia de pacientes que llegan, por ejemplo, al dispositivo, al programa de pacientes, yo diría, con adicciones crónicas, es una latencia de no menos de entre 5 y 10 años de consumo previo. No llega nadie por un verano heavy, o por una Navidad que me fui un poquito a la banquina. Y los tratamientos, entonces hay un paradigma del trastorno mental, yo diría, crónico. Uno diría después que estudiando cómo es la evolución de los pacientes a mediano y largo plazo, además uno tiene bastante claro que pueden ocurrir recaídas, que pueden ocurrir, un poco que confirman cierto carácter de la necesidad de tratamiento a largo plazo. Ahora bien, en este paradigma, en este contexto del trastorno mental y además de la cronicidad, que no significa incurabilidad, significa un paradigma de cuidados, de distintos tipos de cuidados a largo plazo. ¿Qué rol puede cumplir la familia? Revisando un poco la historia de los tratamientos y las corrientes de psicoterapia en el mundo y en Argentina, muchos tratamientos de salud mental interpretaron de buenas, yo diría con buena leche, que la familia de alguna manera tenía que ver con la causa de la enfermedad. A ver, ejemplos. Bueno, el paciente es la expresión de la locura familiar, es el chivo expiatorio, es la condensación, la madre que psicotiza al hijo, el doble vínculo. Entonces, ha habido décadas de interpretaciones psicológico-psiquiátricas en donde la familia tenía que ver con la ecuación, pero más en un orden de la causalidad. El padre ausente, bueno, en fin, las paradojas familiares, ¿no? La terapia sistémica estudió mucho esto. Pero esto que ha generado en la práctica hoy, bueno, ahí sí voy a focalizar en consumos problemáticos. Un primer fenómeno que es un distanciamiento entre los terapeutas y las familias. Mire, yo estoy trabajando, por favor, acá, no contamine el espacio, ya le van a dar información, estamos trabajando, la cosa va bien, pero yo quiero saber qué pasa, qué hago, cómo anda todo, por favor, no, estamos trabajando. Y a veces incluso una relación especular de desconfianza mutua entre entre terapeutas y familiares. El terapeuta ya ve con recelo la presencia y la influencia familiar, y a veces hasta tiene que padecer, digamos, que la financiación es del familiar, ¿no? Además. Pero ya mira con recelo al familiar, y el familiar ve casi un rival al terapeuta. Por otro lado, hemos puesto la carga en la familia con una, yo diría, como una especie de presunción de culpabilidad. Bueno, con esta familia. Y yo creo que incluso estigmatizamos a la familia. Hay algo que yo aprendí que no lo aprendí en psiquiatría, lo aprendí leyendo policiales, y es que nada es lo que parece. Entonces muchas inferencias que uno hace sobre el mundo familiar, cuando estás más cerca decís, no era tan así. Y el que parecía más enojado, más gritón, al final es una red de apoyo extraordinaria, y el que parecía más colaborador, al final no era tan colaborador. Es decir, con las familias, me parece que no todo es tan simple. Pero además, esta manera de interpretar el funcionamiento familiar también ha tenido dos víctimas. Y una es yo diría que uno es el paciente y otro es la familia, porque cuando un paciente vive con la familia y depende o emocionalmente o logísticamente de la familia
y no podemos trabajar con las familias, pierde el paciente. Y yo creo que también pierde la familia. Y si ustedes quieren, también el tratamiento. Ahora, en la actualidad es posible que tengamos más cautela a la hora de trabajar. Se decían cosas horribles a los familiares décadas atrás, pero horribles. De pronto aparecía una persona así, que yo, un genio fuera de contexto, como Pichón Rivière, y digamos, señalaba claramente que todos se tenían que tratar. Así lo echaron del hospital. Es decir, aparecieron luminarias que dijeron algo distinto, pero en general había una cuestión de bastante maltrato. Bueno, ahora yo diría que hay más cautela, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo por mencionar espacios posibles donde se incluya la familia. En un tratamiento como el nuestro o en otros, ¿no? Porque tampoco quiero ser muy autorreferencial del dispositivo, pues esta charla probablemente sea más genérica que del esquema de trabajo del dispositivo. Bueno, una cosa que está completamente subestimada, los espacios de asesoramiento, los espacios de educación, de psicoeducación, llámenlo como quieran. Las familias agradecen muchísimo cuando alguien les explica la naturaleza del problema. Esto que ocurre de esta manera, tal manera, tiene tales síntomas, ocurre de esta forma, puede haber recaídas. Quiero decir, cuando alguien les explica, y yo pienso al revés, pero ¿por qué la familia debería ser experta de la semiología, de la evolución, de las alternativas, por lo menos frecuentes, de un tratamiento o de una problemática que nosotros hemos identificado y, por ejemplo, diagnosticado? Si nosotros, por ejemplo, le explicamos a una familia que cuando uno tiene una adicción a la cocaína, tiene una cantidad de síntomas que son estos, y cuando uno deja de consumir tiene otros. Nosotros tenemos familiares que cuando el paciente deja de consumir y tiene resaca y no se puede levantar de la cama, se enojan con el paciente. Si no podemos ayudar a las familias a entender mejor de qué se trata. Son espacios muy valorados, son espacios subestimados por los profesionales, porque no nos gusta la arista psicopedagógica, y enormemente valorados por los familiares. Hay un espacio que consideramos bastante interesante, que es cuando el terapeuta individual invita a personas cercanas a ese escenario, que sería el escenario de la terapia individual. Alguien diría, pero ¿cómo no? La terapia individual no metas... No, porque no deja de ser la terapia individual. Es un espacio de terapia individual en donde en determinadas ocasiones se convoca a personas cercanas con un encuadre muy claro respecto a que no se van a discutir aspectos de la intimidad de la terapia individual. Esto, en patologías serias, es un antídoto a algo que se llama el fenómeno de la divergencia, que es que el día cero de un tratamiento, el terapeuta cree una cosa, por ejemplo, bueno, el terapeuta cree una cosa y la familia cree otra. A los 3 meses, esa divergencia es de 30 centímetros y al año es de 2 metros. A tal punto que se da una situación insólita, que es que hacemos una reunión entre paciente, terapeuta individual y familiar, y la familia y el terapeuta individual hablan de 2 pacientes completamente distintos. También descubrimos que es bastante oportuno y bastante interesante que existan espacios de pares, es decir, donde familiares se encuentren con familiares. Porque hay preguntas, hay revelaciones, hay compartir de emociones, hay... Eh, la verdad que son espacios muchas veces muy motivacionales, que validan mucho lo que sienten las familias, y que a veces, ¿no? La máxima "yo estuve ahí", ¿no es cierto?, de Narcóticos Anónimos, opera también acá. Un familiar que vivió situaciones muy, muy parecidas, y yo diría que ese espacio de pares es muy importante. Y por supuesto luego la terapia familiar, que no es ninguna de las cosas previas, y que siempre me gusta decir que es bastante difícil hacer terapia familiar. De hecho, siempre le pregunto a un terapeuta del equipo cuando indica terapia familiar, le pregunto, ¿vos estuviste en una terapia familiar? ¿Vos estuviste alguna vez con tu mamá, tu papá, un hermano, tu mamá llorando, tu papá enojado, tu hermano mirándote con odio? ¿Vos estuviste en terapia familiar? La inmensa mayoría de los terapeutas no estuvieron en terapia familiar y no tienen la menor idea de qué es la terapia familiar, pero se receta mucho, por decirlo de una manera elegante.
A ver, ¿qué cosas aprendimos y qué cosas aprendí de las familias hasta acá? La primera es que necesitan más información, mucha más información de la que nosotros creemos que damos. Nos lo dicen los familiares. Mucha más de la que reciben. Necesitan una presencia del equipo cercana, estable, reglas claras. Los equipos cambian las reglas, a veces se alejan. El equipo es la estabilidad. Si vos estás trabajando con personas con problemas graves, el equipo profesional es la estabilidad, es el encuadre, es el recurso terapéutico. Un plan de crisis. Las familias necesitan un plan de crisis. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan esto del que cuando recibís un golpe en la cabeza se te saca? Porque las familias necesitan saber a quién llamar, cuándo, cómo, dónde. Habitualmente no, lo hacen los bomberos voluntarios de la matanza, pero no lo hacen los profesionales que atienden pacientes mentales con problemas graves. Es decir, ¿a quién llamo? ¿Y qué ocurre en las crisis? Que los familiares tratan de localizar a alguien y habitualmente no lo encuentran y además no saben a quién llamar. Como estamos hablando de tratamientos que se extienden en el tiempo, además necesitamos reuniones periódicas de revisión. Che, ¿cómo vamos? Pero no contarle al familiar cómo vamos. Preguntarle al paciente y al familiar, ¿cómo vamos? No, una cosa importantísima, no cuando está todo mal, cuando está todo bien son las reuniones de revisión y de feedback. Los profesionales habitualmente hacen la reunión cuando está todo mal. Es como tomar un curso de RCP cuando estás con un paro cardíaco en la calle y decir, ¿cómo era? 5, 1, 2. Feedback. O sea, es peligroso que los pacientes y terapeutas vean realidades distintas. No que tengan puntos de vista distintos, pero cuando empiezan a ver cosas muy distintas, alerta, algo está pasando. Bueno, yo pienso cada vez más como psiquiatra, como terapeuta, que los diagnósticos son relativos. Yo veo gente que la pasa muy mal con diagnósticos leves y gente que ha conformado un proyecto de vida extraordinario con diagnósticos nominalmente más graves. Quiero decir, hay algo de lo diagnóstico que no alcanza para explicar la evolución, de tal manera que precaución a la hora de dar cuenta de cómo será la evolución de un paciente. Porque nos podemos sorprender y a veces puede ser muy angustiante para una familia realizar diagnósticos, no diagnósticos, realizar pronósticos en relación a la evolución. Algo importantísimo, las familias a veces necesitan que el equipo terapéutico de un paciente, con mucha cautela, con mucho cariño, con mucha confianza previa, estimulen, ayuden a que alguno de los miembros de la familia empiece un tratamiento. Pero esto, claro, como se ha dicho, puede definir o no que esa persona lo tome bien o lo tome mal. Ahora, y ya cerrando mi participación, que es un poco, quizá no exista un hilo conductor tan claro, la familia también puede ser un obstáculo al tratamiento. Ejemplos. Hay muchas familias que no apoyan el tratamiento, que lo critican permanentemente. Entonces el paciente está en una situación muy compleja porque desarrolla un vínculo de confianza, muchas veces de gratitud, de trabajo, pero al mismo tiempo en la casa o en el ámbito más personal hay una crítica feroz y son situaciones muy, muy complejas para los pacientes que nosotros vemos. Hay una manera más sutil de convertirse en un obstáculo, que es aquellas familias que no participan del tratamiento, en tratamientos que requieren la participación familiar, por supuesto. Hay un fenómeno para mí subestimado y subestudiado, que es que las familias, en términos promedio, incumplen las indicaciones igual o más que los pacientes con adicciones. La familia trae al paciente, damos indicaciones que tienen que ver con la convivencia familiar, cuestiones, y las familias son grandes incumplidores de tratamiento, de indicaciones, como algo interesante, o por lo menos igual que los pacientes.
A veces, cuando los tratamientos van bien, se producen una constelación de cambios personales, vinculares, libidinales, de todo tipo. Y hay familias que toleran muy poco el cambio. Parece mentira, pero hay familias que se acostumbran a que el paciente esté muy mal y quieren que esté mejor, pero cuando comienza a estar mejor, no saben qué hacer con esta mejoría. Digo, nosotros hemos entrevistado familiares que nos dijeron, digamos, yo creo que un día estábamos con Marcelo y una paciente nos dijo, no, una paciente no, la mujer de un paciente nos dijo, yo prefería, yo prefería cuando tomaba, era más divertido, ahora es muy aburrido. Estamos hablando de una persona con alcoholismo severo, ¿no? Con la mujer diciéndonos, yo prefería cuando tomaba. En muchas familias hay problemáticas de salud mental muy serias, y yo diría que el abuso de psicofármacos, el consumo de drogas, son muy altas. Es muy habitual que en una familia haya distintos miembros con abuso de sustancias, pero se elija, en una suerte como de decisión interesante, se elija a un miembro que debe hacer un tratamiento. Pero al poco tiempo queda más o menos claro que hay abuso de sustancias, que yo diría que los psicofármacos y el alcohol probablemente sean lo más usado, y es muy complejo para el tratamiento no explorar, no indagar y no entrar en diálogo con esa realidad. De hecho, es una causa frecuente de estancamiento en la evolución del paciente y muchas veces de recaída y abandono, a ese nivel de importancia. Por supuesto que muchas veces son secretos que todos saben pero que no se habla, y que el paciente muchas veces no sabe cómo decir esto, porque traiciona. Y muchas familias, además, por ejemplo, ustedes saben que cuando nosotros proponemos terapia de familia, bueno, a mí no me sorprende, pero por ahí, proponemos terapia de familia con una terapeuta de familia, y muchas familias dicen, no, 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 no. Él tiene que tratar la adicción, nosotros estamos bien, no queremos más que esto. En ocasiones hemos identificado, bueno, hay un terapeuta sistémico un poco antiguo, de los 70, de los 80, se llama Stannon, que dice, bueno, la familia no es la causa de la adicción, pero si el paciente trata su adicción y empieza a mejorar, la familia va a tener que modificar su funcionamiento sin lugar a dudas. Y si no modifica su funcionamiento, el paciente va a recaer, ¿no? Un terapeuta sistémico que estudió mucho las familias de personas con abuso de sustancias. Hay presiones, bueno, sabemos que las presiones, las amenazas, los castigos, no, como manera de forzar el cambio funcionan muy poco, esto ya lo hemos aprendido, pero también funciona muy poco cuando las familias ponen límites que no cumplen. Es decir, cuando la familia logra poner un límite y se desdice a los 5 minutos, esto también es muy doloroso para los pacientes y muy ineficaz. Y ya, bueno, cerrando de mi parte, hay una... Hoy revisaba una cosa que se llama el efecto espectador, que es un gran tema de la psicología social, y que es qué hacemos cuando hay una catástrofe o cuando hay un gran problema. Este es el libro, Marcelo, que yo mencioné para nosotros tenemos una actividad que se llama Prevención de Catástrofes, y este libro tiene mucho de eso. Un grupo se llama Prevención de Catástrofes, ¿no? Imagínense. Eh, es un experimento que hicieron dos psicólogos norteamericanos en donde ponían a estudiantes a atender el teléfono y les decían que había otros estudiantes, ¿no? También escuchando la misma llamada. Y decían que iban a llamar a personas de la guía, y entonces, bueno, apretaban el teléfono y entonces algunos eran diálogos informales de la hora, el clima, qué sé yo, pero de golpe cada tanto alguien del otro lado de la línea pedía ayuda, ¿no? Y era como muy dramático porque no sabían qué hacer los estudiantes y, y ocurrió que cuando el que escuchaba el llamado le decían que estaba solamente esa persona estaba escuchando el llamado, todos pedían ayuda y iban a buscar a alguien y tal. Y cuando todos pensaban, cuando le decían a los estudiantes que había otras personas también escuchando el llamado, solamente la mitad pedía ayuda, porque
Eso es lo que se llama el efecto del espectador, que muchas veces frente a tragedias, frente a problemas serios, a cuestiones, a veces se produce este fenómeno en donde la gente se queda paralizada esperando que otro resuelva el problema. Bueno, y estos tipos cuando están estudiando este experimento, descubren algo que me parece que tiene que ver con, un poco con los tratamientos, las familias, los terapeutas, y es que el efecto espectador no se da en el 0% de los casos, cuando los que estamos viendo esa catástrofe, ese incidente, podemos dialogar entre nosotros. O sea que cuando las personas que están escuchando dialogan, che, pero ¿qué está pasando? Esto, ¿qué? Hagamos algo, qué sé yo, no se da nunca el efecto del espectador. Entonces, nosotros en este tipo de tratamientos muchas veces vivimos situaciones absolutamente extremas que superan la ficción. Y mucho de lo que yo traté de compartir con ustedes en estos minutos tiene que ver con la enorme necesidad de tener como un nivel de comunicación muy asertivo entre, yo digo siempre en el dispositivo que el paciente número 1 es el equipo de trabajo. Si no hay un equipo de trabajo sólido, estable, con reglas claras, que se esté formando, que se tenga confianza, no se pueden atender pacientes con problemáticas serias. Y esto es interesante porque en adicciones ocurre lo contrario. Los profesionales, en líneas generales, prefieren no atender adicciones, y cuando hay un equipo de adicciones en una institución, la demanda, este tipo de demanda, produce en los terapeutas, en los psiquiatras, un cansancio emocional tal que produce rotación de profesionales en los equipos, de tal manera que nunca lográs armar un equipo, porque la gente no da más y se va, ¿tá? Porque aparte no hay una correlación entre esfuerzo y digamos, honorarios, si ustedes quieren, más allá de las distintas realidades. De tal manera que creo que uno de los aspectos claves tiene que ver con redimensionar, y ahí le doy la palabra a Laura, redimensionar un poco el vínculo con la familia, y segundo, con trabajar como muy fuertemente intraequipo con el manejo de la información e involucrando a todos los actores, ¿no? Y la familia, bueno, la familia, nosotros tenemos un concepto un poco más amplio que la familia, ¿no? Que se llama red de apoyo, que puede incluir la familia, pero a veces lo mejor que puedes hacer en el mundo es no incluirla. Entonces, a veces no es la familia, y a veces es la familia. Suele ser la familia, ¿no? Pero no siempre es la familia. Así que bueno, muchas gracias por la atención en este 13 de enero. Lau. Sí, Perdón, no, bueno, Emiliano. va Verónica Perdón. para hacer unos anuncios y después seguimos. Bueno, muchas gracias Fede y Laura también. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Verónica Gargiulo, soy parte del equipo del dispositivo y me encargo de la coordinación docente. Queremos aprovechar este primer encuentro académico del año, retomando un poco lo que planteaba Federico, hablando de equipos de trabajo, de grupos. Bueno, para contarles que en marzo empieza el curso de grupalidades y consumos problemáticos. A ver, la idea es hacer pie en los consumos, porque es la práctica que nosotros tenemos cotidianamente, pero para poder hablar de grupos, en realidad, para poder pensar el trabajo grupal. Es un curso fundamentalmente que tiene dos partes o dos patas, ¿no? Una parte más vivencial, experiencial, que va a tener que ver con el ensayo en vivo, ¿no? De la práctica grupal, y también la otra parte muy necesaria que tiene que ver con la lectura teórica, ¿no? De textos fundamentales sobre grupos, y poder hacer esa conexión, ¿no? Entre aquello que hacemos en la práctica y lo que necesitamos conocer como contenido conceptual. Les cuento un poco, el curso va a empezar en marzo, como les decía, va a ser cuatrimestral, va a ser los lunes a las 17 horas, va a durar 90 minutos cada clase, que va a ser semanal. En cada clase vamos a poder trabajar ambas cosas. Vamos a tener una experiencia en vivo de grupo, de simulador de grupos, así lo llamamos nosotros, que es un entrenamiento de prácticas grupales entre colegas, ¿no?
y a la vez, luego, la lectura conceptual, lectura de clima, textos que necesitamos leer para entender la práctica grupal. Bueno, pueden escribirnos ahora, Emiliano les va a dar detalles acerca de la inscripción, pero el mail fundamental para consultar, para saber de qué se trata esto y recibir el programa, es el que aparece acá abajo, que es el de formaciones@dispositivopavlovsky.com. Va a estar Federico como director de este curso, va a estar Laura como una de nuestras colegas experimentadas en grupos, va a estar también el licenciado Pablo Lione, va a estar Natalia Rulfi, que es la psicodramatista de nuestro equipo, así que tenemos una propuesta hecha en equipo para ensayar grupos, para entrenarnos, para aprender, y poder pensar más allá de la práctica de los consumos problemáticos, que es nuestra experiencia, es nuestra práctica cotidiana, el grupo como una herramienta terapéutica y de trabajo. Emi, si querés contar algunos detalles acerca de la inscripción. Bueno, gracias Vero. Así es, como bien decía Vero, el curso va a estar empezando en marzo, y como acostumbramos en el dispositivo ya desde hace algunos años, tenemos lo que llamamos una preventa de verano, así que hasta fin de mes se pueden sumar por ahí con un beneficio que puede ser útil, que es abonando a valor de los cursos del 2022, y a su vez van a poder sumarse con el acceso al grupo de estudio mensual de psiquiatría clásica que dicta el doctor Federico Pavlovsky. En Argentina, para quienes estén justamente acá en el país, lo pueden hacer a través de una suscripción por Mercado Pago, que son 3 pagos de 15.000 pesos, y en otros países es la misma modalidad, pero a través de PayPal con un valor de $150 cada pago. Así que ya saben, si desean sumarse, pueden aprovechar esta oportunidad que va a estar vigente hasta fin de mes. De todas formas, ya les voy a estar pasando por el chat los datos, los enlaces, y seguramente cuando finalice la clase también van a estar recibiendo por mail toda la info para que la puedan tener a mano. Gracias, Vero. Laura, si querés continuamos. Sí, gracias Vero, gracias Emi. Bueno, yo tomé algunas notas de lo que dijo Federico, y esto de entre lo normal y la locura, más allá de los consumos obviamente, es lo naturalizado, y a veces de lo que se trata es de desnaturalizar formas ineficaces de comunicación, de vinculación, de reacción, y aprender a estar juntos de otra manera. Cuando Fede hizo el ejemplo mencionó el ejemplo de los locos Adams, muchas veces, supongo que a muchos les pasará, dice, bueno, mi familia no es la familia Ingalls. Entonces me puse a pensar, digamos, la familia Ingalls la pasaba pésimo. Siempre tenían problemas, una hija se quedaba ciega, tenían dificultades de todo tipo, económicas, laborales, ¿sí? Y después pensé en los locos Adams, que es efectivamente el otro, somos los locos Adams. Los locos Adams, más allá de la situación económica, se querían, se cuidaban, y me parece que a veces nos confundimos, digamos, los locos Adams, digamos, sería un modelo, me parece, más amplio y mejor, de mejor funcionamiento. Las personas hablan entre ellas, hay una persona que cuida a los chicos, largo, el papá está muy cariñoso con su mamá, Homero, con Morticia. Digamos, esto me parece como muy interesante, porque siempre pensamos que es mejor ser los singles, a lo mejor no. Pero por eso hay que pensar un poco qué modelo de familia, digamos, estamos pensando. Para cada familia es distinto. ¿Qué es lo naturalizado? Lo naturalizado es aquello que cada familia tiene como sesgo y como marca de lo que se supone que está bien, que son los mitos, los prejuicios, las mentiras, los secretos. Entonces, bueno, por ahí hay que empezar a desarmar estos nudos y empezar a ver de qué se trata. Muchas veces, y ahora sí volviendo a lo de Stanton, dice que cuando un miembro de la familia empieza a mejorar, se rompe la homeostasis y empieza a aparecer una especie de volcán que larga lava
y cosas que uno no tiene idea, bueno, las familias no tienen ni idea de dónde sale, se sorprenden de sí mismos. Y en el caso de los consumos, yo creo que primero la participación de la familia mejora altamente el pronóstico. Nosotros hicimos, desde el año 2018, estamos haciendo una investigación junto con el CONICET, y va a salir ahora en Vertex sobre cómo mejora el pronóstico en la eficacia de los tratamientos. Esto es muy importante porque en general los equipos de salud mental les cuesta un poco dar cuenta y decir cómo hacen lo que hacen y por qué. Bueno, nosotros nos equivocamos mucho, y como nos equivocamos mucho, practicamos mucho, y ensayo y error, y después producimos textos, porque creemos que poder compartirlo puede mejorar la calidad de la atención, no solo la nuestra, sino la de otros. Respecto al inicio del consumo, solo para hablar dos puntitos, en general, por lo menos en mi experiencia, el inicio del consumo no es en una villa, es en casa, en lo que hay en la heladera, en lo que hay en la cartera de la mamá, en lo que hay en la mesa de luz. Digamos. A veces hay que pensar muchas veces, y a veces, muchas veces, los pacientes son medicados por las propias familias. Digo, son como muchos piolines para ir tirando. Dejamos esta inquietud que posiblemente la podamos trabajar en el curso. A mí me gustaría por ahí darle la palabra a Federico como para que cierre, y después hay unos anuncios también. Una cosa que no aclaramos era que acá, probablemente en la composición de esta charla, hay usuarios, hay pacientes, hay expacientes, hay colegas del equipo de salud mental, con lo cual ya en sí mismo la convocatoria ya plantea como una determinada posición. En pocos campos como las adicciones, los usuarios saben más de lo que necesitan que en adicciones, justamente. Es decir, de hecho, los usuarios son los que han militado y han gestionado la inmensa mayoría de los tratamientos. Muchas veces porque realmente no había tratamientos, o los tratamientos generaban más daño que beneficios, ¿no? De tal manera que creo que en ese sentido, creo que hay algo de la charla que ya está bueno para como espacio de reflexión veraniega. Y después, bueno, y creo que, bueno, reaparece lo de la información, reaparece la idea de, me parece que esto que dice, me parece que es fundamental, que es, las familias tienen mucha, digamos, no solo información, realmente pueden ser como una pieza que determine. Laura lo mencionó, por ejemplo, y termino con esto. Nosotros atendemos pacientes, excepto en un dispositivo que es el dispo de noche, el resto son pacientes adultos. El dispo de noche es más adolescentes. Y los pacientes adultos, hombres, digo hombres, mayoritariamente hombres, una charla interesante debería ser, digo para el equipo, ¿no? Hablaron de la violencia de género, mujeres y consumo de sustancias es un gran tema, porque si los pacientes con adicciones no tienen dónde ir, la mujer con adicciones, digamos, es todavía mucho más difícil. Y los pacientes, hombres grandes muchas veces, están ansiosos y preguntando, ¿fue mi mamá, fue mi papá, fue mi hermano, fue mi primo a la reunión, si fueron a la reunión de familiares? Pero preguntando como esa mirada que uno ve en los chicos cuando miran, están dando vueltas a ver si están los papás mirando. Es una cosa como muy, muy afectiva y muy, yo diría, emocionalmente, que vos te quedás como sorprendido. Así que bueno, bienvenida a esta charla, gracias a todos por estar.